Mis hermanos, la semana anterior les compartí el texto de Isaías capítulo 43 y vimos cómo Dios tiene control sobre nuestros dilemas en nuestra historia de vida. Es decir, todos batallamos en algún momento con el dilema del pasado. Hay cosas que al recordarlas nos fortalecen, pero hay cosas que podrían atarnos. Y todos batallamos con el dilema del presente, una situación que no puede resolverse, pero a la vez una promesa de Dios de intervenir en la situación actual. Y todos batallamos en algún momento con el dilema del futuro. Promesas de que Dios va a hacer algo en ese futuro, pero a la vez incertidumbre por no tener un panorama completamente claro en nuestra limitada humanidad. Y vimos cómo es necesario dejar esos dilemas atrás, poner nuestro pasado, presente y futuro en las manos del Dios eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Hoy quiero predicarles siempre acerca del libro de Isaías, pero esta vez vamos a estudiar el capítulo 55 y he titulado el mensaje Dios nos está llamando, respondamos a su invitación. Por favor, leámoslo en voz alta todos juntos. Dios nos está llamando, respondamos a su invitación. Es importante que podamos ver el capítulo 55 de Isaías, que hoy estudiaremos en su totalidad. Son 13 versículos, pero también que podamos comprender a la vez la sección del libro en la que dicho texto se encuentra. Porque vemos un crescendo, es decir, algo que va en aumento desde el capítulo 52, que llega a su clímax en el capítulo 55. En el capítulo 52, Dios anuncia su salvación, Dios declara su salvación y anuncia que su salvación vendría a través del sufrimiento de su siervo. Por eso Isaías capítulo 53 es el principal del Antiguo Testamento para entender los sufrimientos de Jesucristo. Isaías escribe aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Es decir, antes de que Jesús naciera, 700 años antes, Isaías ya había escrito acerca de los sufrimientos que el Mesías padecería. Entonces vemos cómo en el 52 Dios anuncia su salvación. Vemos que esa salvación viene por medio del sufrimiento del Mesías, en el capítulo 53 principalmente. Este Mesías sufriente sería despreciado, rechazado, herido y lastimado, y quien habiendo hablado solamente la verdad y sin haber cometido pecado alguno, sería llevado a prisión y luego moriría por nuestros pecados. Pero al llegar al capítulo 54 de Isaías, vemos que Dios declara su amor por Israel y presenta a Israel como una mujer hasta ese momento estéril, y Él se presenta a sí mismo como el esposo de Israel. Ese esposo que siendo Dios haría que Israel tuviese una descendencia grande, que su descendencia fuese multiplicada. Entonces, sigamos ese creciendo. Dios anuncia su salvación, capítulo 52. La salvación vendría a través del sacrificio vicario, esto implica el sacrificio donde Cristo nos sustituye y Él lleva el peso de nuestros pecados. En el capítulo 53, los sufrimientos del Mesías serían el medio por el cual esa salvación llegaría a nosotros. En el capítulo 54, Dios declara su amor por Israel, pero al llegar al capítulo 55, Dios dice, no es solamente por Israel, sino por todas las naciones. En el capítulo 55, Dios dice que su plan de salvación es para todos los sedientos de toda la tierra. Y es realmente maravilloso porque entonces entendemos textos del Nuevo Testamento como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de hecho, cuando ves que Dios separa para sí mismo una nación con el llamamiento de Abraham, el pacto mismo que hace Dios con Abraham es: en ti serán benditas
¿Cuántas naciones de la tierra? Todas. Es decir, el plan de Dios no se ha limitado a Israel, si bien la salvación viene de los judíos, como le dijo Jesús a la samaritana, sino que el plan de salvación de Dios es para toda la humanidad. Y eso es lo que el capítulo 55 de Isaías nos recuerda. Y Dios utiliza la imagen de una invitación a un banquete para convidarnos a todos nosotros a las inmensurables bendiciones que Él nos ofrece. Por eso vamos a leer los 13 versículos del capítulo 55 y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto le dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Es realmente un texto maravilloso de la palabra de Dios. Primeramente tenemos que entender el contexto en el que el pueblo de Israel puede aplicar esta profecía dada a Isaías. Y es precisamente después de que Ciro vence al imperio de los caldeos, conocido como el imperio neobabilónico. ¿Se acuerdan ustedes que la región de Babilonia estuvo bajo el dominio de los caldeos? Luego Ciro, siendo persa, conquista, y es con los persas que los hebreos empiezan a tener un mejor contexto de vida, aun cuando estaban en el cautiverio o el exilio en Babilonia. Es decir, los caldeos fueron sumamente crueles con los judíos. Ahora los persas fueron un poco mejores en su trato, y ya para el entorno, por ejemplo, de Nehemías, vemos a este judío Nehemías como copero del rey. Por ejemplo, en el último tramo histórico del Antiguo Testamento, vemos a Nehemías no fungiendo como un esclavo, sino como un asalariado, alguien que recibía una remuneración por su trabajo. Entonces sucede algo en el contexto de Israel, y es que Babilonia empieza a ser un lugar donde ellos podían acomodarse. Es decir, Babilonia, si bien ya no era su tierra prometida, es decir, no era su tierra prometida, Babilonia puede ser un lugar donde ellos pueden desenvolverse, trabajar, funcionar, pero no es el ideal de Dios para ellos. Ahora, es importante también comprender que muchos hebreos nacieron en el cautiverio, nunca habían estado antes en Israel. Entonces Babilonia era todo lo que conocían. Entonces para muchos era más fácil quedarse en Babilonia. Pero Dios los invita a algo más. Dios los invita a que sepan que hay algo más allá de Babilonia. Y ahora tenemos que también tener en cuenta que esta es palabra de Dios y es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos,
y que la palabra del Señor permanece para siempre. Esto significa que si bien esta profecía tuvo un cumplimiento en la nación de Israel, también tiene que ver con nosotros en nuestro contexto actual. Es decir, hay algo que Dios quiere decirnos. Dios sigue llamándonos, su llamado es permanente. Y este es el punto número 1, el llamado a la satisfacción. Los primeros 5 versículos tratan con esto. Y quiero que empecemos viendo el versículo 1, donde encontramos una invitación para todos. Ese es el inciso A, una invitación para todos, no es solamente para Israel. Y dice el Señor, y vamos a releerlo, vengan, por favor, noten cuántas veces aparece la palabra vengan solo en este versículo. Vengan a las aguas, todos los que tengan sed, vengan por segunda vez a comprar y comer los que no tengan dinero, y por tercera vez en el mismo versículo, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Tenemos que entender que en el contexto del Medio Oriente habían vendedores de agua en los caminos. El agua no abundaba en aquel entorno y era muy preciada. Y muchos vendedores en aquel terreno desértico y de climas extremos lucraban con el agua, con este líquido vital. Ahora, pareciera que en Isaías se está ilustrando como si fuese este vendedor el que hablara, pero lo que está ofreciendo es que compren sin dinero, no solamente el agua, sino también la comida. No solamente la comida, sino también vino y leche. Ahora, esta palabra que aparece en 3 ocasiones, vengan, 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 es la palabra hebrea, lehu, que es un verbo imperativo, es decir, tiene que ver con un mandato o súplica. Dios anhela que nos acerquemos a Él. Es Dios quien toma la iniciativa de llamarnos, de invitarnos, de convidarnos. Y lo primero que Él dice, quiero desglosar estos 3 vengan del primer versículo, lo primero que Él dice es, vengan a las aguas todos los que tengan sed. Y quiero ser bastante obvio con lo que esto implica. Y para eso voy a preguntarles algunas cosas. ¿Quiénes son los invitados de Dios? Todos. Tenemos que entender que no es solamente la nación de Israel, que no solamente son los judíos. Y vamos a ver en el desarrollo de nuestro estudio que son todas las naciones, que es toda la humanidad. Entonces, vengan todos los sedientos, sin excepción alguna. Es decir, la humanidad entera. ¿A dónde nos invita Dios? Él dice, vengan a las aguas. La carencia de las aguas pone en peligro nuestra subsistencia. El agua es vital para nosotros. No es posible la vida sin este líquido. Es decir, nuestra necesidad de las aguas espirituales que Dios ofrece es evidentemente algo que no puede obviarse. Y luego quiero preguntarles esto. ¿Qué se requiere de nosotros? Nada más que sed. Sed. Y responder a la invitación. Así como Jesús en el Nuevo Testamento dijo, todos los de ustedes que estén trabajados y cargados, vengan a mí que yo les haré descansar. Ahora Dios nos dice, pero en el contexto del Antiguo Testamento, en Isaías, todos los sedientos vengan a las aguas. Mis hermanos, en este mundo caído, el pecado, la vanidad, la muerte, hacen que la vida sea muy pesada en esta tierra. Por eso tenemos sed de las bendiciones de Dios. El salmista lo reconoció en el Salmo 42 y versículo 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y es interesantísimo que Jesús, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, alude a este texto de Isaías y dice Jesús mismo, si alguno tiene sed, venga
a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo hay dos cosas que necesitamos: la sed y tomar la decisión de responder a su invitación. En el segundo bloque, donde dice en la segunda vez o en la segunda ocasión, vengan, dice, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Pero quiero que noten algo. No dice, vengan a comer los que no tengan dinero. Dice que tienen que comprar, pero sin dinero. Ahora nos invitan no solamente a saciar nuestra sed, sino también nuestra hambre. De hecho, la cuarta bienaventuranza de Jesús en el Sermón del Monte es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y la promesa es que todos serán saciados. Ahora, ¿qué nos manda hacer aquí? Comprar sin dinero y comer. Es una transacción que no tiene lógica para nosotros en este mundo. Es una transacción que nos deja perplejos, ya que es altamente beneficiosa para nosotros. Resalta también nuestra incapacidad, nuestra impotencia para obtener por nuestros propios méritos, recursos, obras y esfuerzos lo que Dios ofrece. Pero ¿cómo podemos comprar sin pagar? Significa que alguien ha pagado el precio antes. Y ese es el siervo sufriente, el Mesías sufriente anunciado también por Isaías en esta porción del libro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué nos podemos acercar a comprar sin dinero? Primeramente porque lo que Dios ofrece, ningún dinero en el mundo lo puede comprar. No se pueden comprar las bendiciones de Dios, no se pueden comprar los dones de Dios. No se puede comprar la gracia de Dios, no se puede comprar la misericordia de Dios, no se puede comprar la salvación de Dios. Entonces, nos acercamos porque alguien más pagó. Y entonces comemos y nos saciamos. Pablo lo dice en Romanos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En Efesios 2, 8, 9, Pablo también dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un regalo de Dios que no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es lo que necesito para acercarme a Dios? Sencillo, no tener nada que ofrecerle, más que presentarle mi sed y mi hambre. Pero en el tercer bloque dice la tercera vez, vengan, lejú, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Es decir, aún tiene algo más que ofrecernos. Dios sobrepasa todas nuestras expectativas. La generosidad del divino proveedor va más allá de las necesidades elementales o básicas. Él ofrece también vino y leche, lo cual sería considerado un lujo en ciertos entornos de aquel contexto. El agua era vital para la subsistencia y era incluso a veces difícil de adquirir, pero ahora también hay vino y leche. La riqueza de la provisión de Dios va desde nuestras necesidades básicas hasta una lujosa satisfacción. Y quiero aclarar esa palabra lujosa porque no soy predicador de la falsa doctrina de la prosperidad. Y por cierto, sí creo que Dios prospera. A veces se confunden las cosas. Cuando alguien no es predicador de la falsa doctrina de la prosperidad, no niega que Dios pueda prosperar. Juan le dijo a Gallo, yo anhelo que tú seas prosperado. Y es lo mismo que yo anhelo por ustedes, pero la falsa doctrina de la prosperidad enfatiza lo que es la búsqueda de las riquezas como prioridad. Y lo que yo conozco del mensaje de Cristo
es que se busca primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas son añadidas conforme a la soberanía de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, aquí lo maravilloso es que Dios está diciendo, no solo voy a darte lo que necesitas para subsistir, voy a darte aún más allá para tu satisfacción, para tu llenura. Ahora, el vino simboliza lo que es reavivar el ánimo y el vigor al alma. En otro texto de Isaías, la carencia de vino implicaba que se apagó el gozo, implicaba que el país carecía de alegría. Es decir, el vino simboliza para nosotros que Dios no solamente va a saciar nuestra sed, sino que además Dios se hará cargo de nuestras emociones, de nuestra alma, de nuestro gozo, nuestra alegría. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Esto me recuerda lo que David escribió 1000 años antes de Cristo. David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque significa lo siguiente. En aquel contexto en que David escribe, un anfitrión en casa que tenía un invitado tenía el derecho de volver a servir vino en la copa de su invitado o no servir. Si ya no te servía más vino, significaba, ¿sabes qué? Ya tengo sueño, que te vaya bien. Pero si te seguía sirviendo vino, significaba, por favor, no te vayas, quédate. Quiero estar contigo todavía. Y volvía a servir vino. Y David dice, mi copa está rebosando. Es decir, me estás diciendo que no me vaya, que me quede contigo, que siga en tu mesa. Me vuelves a servir vino. Es decir, implica comunión. En su presencia hay plenitud del gozo. Por otro lado, la leche sustenta. De hecho, Pedro lo dice en el capítulo 2 y versículo 2 de su primera carta. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Vemos entonces que, en síntesis, esta maravillosa invitación de Dios expone claramente que ninguno de nosotros es capaz de ofrecer algo a cambio de sus bendiciones. Que la salvación es un regalo de Dios, gratuito para nosotros, pero que costó todo de Él. Dar a su Hijo en la cruz. Y por eso podemos acercarnos a Dios, aceptar a su invitación, no teniendo más que presentar, aceptar su invitación, no teniendo más que presentar que nuestra sed y nuestra hambre. Pero Dios dice algo más, y ese es el inciso B. Dios habla de la falsa satisfacción versus la verdadera. Y dice el versículo 2, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface. Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. A través de toda la historia, las personas han tratado de hallar satisfacción en muchas otras cosas en vez de en Dios. Muchos son los que hoy intentan satisfacer su hambre con el pan del engaño, con el pan de la mentira, con un falso pan y no con el pan de vida. Demasiados son los que trabajan por lo que no sacia. Muchos le dedican su atención exclusivamente a las cosas de esta vida temporal. Ponen todo su dinero, su esfuerzo para adquirir lo que el mundo ofrece, pero nada de esto les satisface. Porque no es pan espiritual. Solamente Jesús es el pan de vida. Me impresiona cómo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, es capaz de resumir todo lo que el mundo ofrece en 3 cosas. Los deseos de la carne. ¿Saben qué es eso? Placer egoísta. Los deseos de los ojos es la codicia. Y la vanagloria de la vida es la búsqueda de fama, poder, protagonismo. Es cuando yo soy el más importante. Es cuando yo soy el centro de la atención. Y nada de esto trae verdadera satisfacción. Y Dios dice, es falso pan. No es pan. No satisface. Y lo triste es que aun cuando la Biblia es tan clara, muchos cristianos vivan en el espejismo de la
felicidad personal basada en lo que este mundo ofrece. Es una estafa. Es una estafa decirle a alguien que va a ser feliz con lo que el mundo ofrece. Les están viendo la cara. Dios mismo dice en Isaías que hay un tipo de personas que tienen tanta hambre que de repente tienen una especie de espejismo y hasta sueñan que comen, pero cuando se despiertan tienen aún más hambre. Y hay un grupo de personas que tienen tanta sed que viven en un espejismo de tratar de quitar esa sed y hasta sueñan que beben, pero cuando se despiertan tienen más sed, es decir, están más vacíos. Solamente Dios puede satisfacer el alma humana. Solamente Dios. David lo reconoció siendo un joven: confortará mi alma. Por eso Dios dice: porque gastan dinero en lo que no es pan. Yo les ofrezco que compren sin dinero el verdadero pan. Y su salario en lo que no satisface, cuando Él tiene agua, leche y vino para ofrecernos. Escúchenme bien: y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Es decir, Dios tiene toda la intención de brindarnos satisfacción plena, absoluta. Jesús lo dijo claramente: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús le ofreció a la samaritana de un agua de vida que jamás volvería a producir sed en ella. Inciso C, la trascendencia de la relación de pacto. Es impresionante cómo Él nos invita a todos a venir, cómo nos ofrece absoluta satisfacción, nos ofrece salvación, pero habla ahora de una relación de pacto. Dice: presten atención y vengan a mí. Es nuevamente el término que vimos en 3 ocasiones en el primer versículo, lehu. Es decir, Dios mismo está diciendo: yo soy el banquete prometido. Yo soy ese pan verdadero que ustedes necesitan para saciar su hambre. Yo soy esa agua que ustedes necesitan para saciar su sed. Yo soy ese vino para que ustedes puedan tener gozo, alegría, esa leche para que puedan tener nutrición, sustento, fortaleza. Yo soy el banquete. Jesús mismo dice: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esto que beben es mi sangre representada en este vino. Él es el que nos sustenta, el que nos llena, el que nos llena el que nos hace plenos, el que nos satisface. Y dice: escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto. Por favor, lean conmigo solamente esas 5 palabras en voz alta. Haré con ustedes un pacto. Ya voy a entrar a la palabra eterno. Esa fórmula, haré con ustedes un pacto, son 3 palabras hebreas, karat, berit, le. Y significa lo siguiente: inaugurar un pacto a favor de. Inaugurar un pacto a favor de. En otras palabras, llevar a una persona a los beneficios que el pacto promete. Y él dice qué calidad de pacto es o qué tipo de pacto es. Él dice que es eterno. Esa es la palabra olam. Y dice: conforme a mi constante amor por David. Pero David era judío. Y yo creí que el pacto de Dios con David era para los judíos. No. ¿A quién les está hablando aquí Dios? ¿A quiénes les está hablando Dios aquí? A todos. Todos. Entonces está diciendo Dios: muy bien, así como hice un pacto con Abraham, está implícitamente aquí. Hice un pacto con Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. También ahora les quiero aclarar: el pacto que hice con David no se limita a Israel, sino que es para todos aquellos que decidan venir a mí, tomar del agua y comer del pan, beber de la leche y el vino. Es decir, es para todos. El pacto davídico se extiende a todos, pero además Dios
anuncia que inaugura un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto está descrito en varias porciones del Antiguo Testamento. Principalmente Jeremías 31 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es el pacto de la gracia manifestado en el Nuevo Testamento. No hay pacto sin sangre derramada. Es la sangre de Jesús derramada en la cruz la que nos da un nuevo pacto. Ahora, en su pacto con David, Dios le promete que su simiente tendría un trono eterno. Y es interesante cómo Pablo conectó la resurrección de Jesús con esta promesa de Dios dada a David. De hecho, cuando predicó Pablo en Antioquía de Pisidia, lo enfatizó. ¿Saben por qué? Solamente podría reinar eternamente el que venciera la muerte. Por eso está completamente conectada esta promesa de Dios a la resurrección de Cristo. Solo puede gobernar eternamente el que venza a la muerte. Ahora es necesario que nos ubiquemos cronológicamente, porque si bien David sale aquí en el texto, tenemos que recordar que David llevaba alrededor de 300 años muerto. Dios está hablando acá de la simiente de David, es decir, del hijo mesiánico de David. Hay un motivo por el cual a Jesucristo en el Nuevo Testamento se le llama el hijo de David. Entonces acá Dios empieza a hablar ya no de ese David que llevaba 300 años muerto, sino de ese Mesías que vendría a través de la simiente de David, y dice en el versículo 4: lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. El Mesías gobernaría el mundo con total autoridad. Versículo 5: sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Nuevamente vemos el énfasis. La salvación traída por el Mesías sufriente sería ofrecida a las naciones gentiles, no solamente a Israel. Es decir, sería ofrecida a Guatemala también, como parte del plan soberano de Dios. Dice: gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. El punto número 2 es el llamado al arrepentimiento. Lo vemos en los versículos 6 y 7. Y en el inciso A tenemos: el tiempo para el arrepentimiento es limitado. Dice el Señor a través de Isaías: busquen al Señor mientras se deje encontrar. En la Reina Valera 1960 dice: mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras esté cercano. Mis hermanos, el tiempo de Dios es siempre ahora. Este es el momento de la mayor oportunidad. Aquí se urge a los pecadores a responder ahora mismo a la invitación del Evangelio, en tanto que todavía tienen oportunidad. Llegará el momento cuando será demasiado tarde. El infierno está lleno de gente arrepentida, pero que no tiene salida. Y quiero citar textualmente al Dr. Smart: ahora es el momento de la mayor oportunidad. Ahora la palabra de Dios es viva y poderosa y resuena en medio de la comunidad como una trompeta. Ahora Dios ofrece alimento y bebida a los hambrientos y sedientos. Él está cercano, está dispuesto a ser encontrado, pero no hay respuesta. Nadie que responda cuando Él llama. Mañana puede volver a ocultarse. Hoy está aguardando para perdonar, pero si su amor perdonador es desdeñado, puede que mañana solo se pueda conocer su ira. Y esto es lo que hace tan urgente que los hombres busquen y acudan a Dios y se vuelvan arrepentidos inmediatamente. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Isaías y Pablo, como instrumentos de Dios, nos recuerdan que hay un tiempo aceptable. Hay un tiempo específico que es aceptable
hay un tiempo específico que es de salvación. Y ambos coinciden en esto. Es ahora mismo. Cuando estás escuchando la invitación de Dios, es que Él puede ser encontrado. Es que Él puede ser hallado. Es ahora el tiempo propicio, aceptable. No lo puedes postergar, porque puede ser que mañana no pueda ser encontrado. Puede ser que en el futuro todo lo que conozca sea su ira y no su misericordia. Es ahora que el mensaje y la invitación está siendo desplegado para que tú respondas. Y es a través del arrepentimiento. Por eso, si bien el tiempo del arrepentimiento es limitado, el alcance del arrepentimiento es inmenso. Ese es el inciso B. Aquí dice el Señor que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva el Señor a nuestro Dios. Por favor, repitan conmigo, se vuelva. Se los he explicado en muchas veces, en muchas ocasiones, pero quiero volver a hacerlo. Volver es el verbo hebreo shuv. Significa retornar, significa regresar. Nosotros obviamente hemos sido impregnados con una cosmovisión occidental y para muchas personas arrepentimiento es venir a la iglesia, entonces me siento mal por lo que he hecho, lloro un rato, tengo una especie de catarsis y luego me voy de la iglesia y cuando se me presenta la oportunidad sigo pecando haciendo exactamente lo mismo, pero ya me arrepentí el domingo, ya lloré un rato y voy de regreso a lo mismo. Eso no es arrepentimiento en lo absoluto. Arrepentimiento en la Biblia, desde la cosmovisión hebrea, es volver a Dios. Entonces, por eso implica, tengo que abandonar mi mal camino, tengo que abandonar mis pensamientos perversos y volver a Dios. Significa que le doy la espalda al pecado y me encamino hacia Dios. Eso es verdadero arrepentimiento. Y Dios dice que ese arrepentimiento tiene un potencial inmenso en sus manos. Pero solamente un arrepentimiento radical nos hace aptos para recibir el regalo de la salvación. El potencial de la obra de Dios a través de nuestro arrepentimiento es tan grande que puede hacernos incluso nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo dice Pablo. En una sola palabra, es conversión. Pero hay una preocupación muy grande en los siervos de Dios en la actualidad y son las falsas conversiones en los contextos evangélicos. Hay muchas personas que creen que se arrepintieron, pero realmente no lo hicieron. No le dieron la espalda al pecado y no volvieron a Dios. Jesús mismo advierte que muchos le dirán en el tiempo postrero, Señor, Señor, pero Él responderá, no los conozco, no los conocí. Es decir, hay gente que cree que se ha convertido, pero realmente no es así. Hay falsas conversiones. Por eso debe de haber un arrepentimiento radical, de todo corazón, dejándolo todo atrás, yendo en pos de Dios. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Inciso C, la promesa para aquel que se arrepiente. Dice que Dios es generoso para perdonar. Y ¿saben qué dice ahí literalmente? Yarbelis Loa, que significa Dios multiplicará el perdón y de Él recibirá misericordia. Mis hermanos, Dios siempre responde a un genuino arrepentimiento. De hecho, el mensaje de Jesús al iniciar su ministerio fue: el reino de Dios es cercano, arrepentidos y creed en el evangelio. Dios siempre responde a un arrepentimiento auténtico. Y Él dice, ¿cómo? Promete que multiplicará su perdón. Promete que nos dará su misericordia.
Satanás es el acusador de los hermanos y quiere hacernos sentir culpables todo el tiempo. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios dice que su perdón es multiplicado. ¿Sabes qué implica para Dios multiplicar? No lo mismo que para ti y para mí, que queremos comer pan y para multiplicarlo vamos a la tienda y compramos otros dos panitos. O para Dios es, ¿qué tienes? Hay una multitud, pues yo le doy a todos. Multiplicar el perdón significa darnos en una escala que nosotros no nos podemos imaginar. No solo el perdón de nuestros pecados, sino la limpieza de nuestros pecados. Es Dios mismo muriendo en la cruz para salvarnos. Mis hermanos, y el tercer llamado que recibimos es el llamado a la transformación. Dios nos llama primeramente a la satisfacción y nos hace ver, hay cosas que ustedes están consumiendo que no les satisfacen. Es falso pan, es pan de mentira. Hay cosas que ustedes están comprando que no les satisfacen. Están cayendo en un engaño. Dios tiene la verdadera satisfacción. Luego Dios nos dice cómo acercarnos a Él. ¿Por qué la palabra shuv, que significa arrepentimiento, es volver? Si Dios está diciendo vengan y yo tengo que dejar mi mal camino y mis pensamientos perversos, tengo que arrepentirme. Y eso significa darle la espalda a mi pecado y caminar hacia Dios. Esa es la única forma de ir a sus aguas, de ir a su pan, de ir a la leche y el vino que Él ofrece. Pero ahora Dios hace un llamado a la transformación de los versículos 8 al 13. Y vemos lo primero, que es la superioridad del designio divino. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Ahora tenemos que leer esto en su contexto. Dios viene de decir que abandone el impío su camino malvado y sus pensamientos perversos. Y ahora está hablando Dios de sus pensamientos y sus caminos. ¿Ven el contraste? Mis hermanos, separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Todo lo que yo podía producir en mis propios medios eran caminos de mal. Todo lo que yo podía producir en mis propios medios eran pensamientos perversos. La mente sin Cristo es una fábrica de pensamientos perversos. Y Dios dice, ahora quiero aclararles esto. Sus pensamientos están muy por debajo de los míos. Sus caminos están muy por debajo de los míos. ¿Qué significa esto? Mientras que nosotros, como seres humanos, sin Dios, estamos en caminos malvados, Dios está en caminos de bien, en caminos de justicia. Caminos se entiende aquí como obras, como manera de actuar. Y mientras nosotros estamos batallando con pensamientos perversos, Dios tiene pensamientos solamente de santidad, de pureza. Es decir, ese es el primer contraste que tenemos que entender. Es un contraste moral. Entonces llega al punto donde yo le doy la espalda a mis caminos, le doy la espalda a mis pensamientos y me voy persiguiendo los pensamientos y los caminos de Dios porque me vuelvo a Él en arrepentimiento. Regreso a Él. Y entonces ya aquí me rindo al designio divino porque la gracia de Dios sobrepasa la comprensión humana, el designio de Dios excede toda imaginación humana. Mis hermanos, se los expongo de otra manera. Dios está diciéndonos que necesitamos transformar nuestra forma de actuar
ya no basada en lo que nosotros haríamos, sino en sus parámetros divinos. Ya no debemos de pensar como cotidianamente lo haríamos, sino en sus parámetros divinos. Es buscar cuáles son los pensamientos de Dios. Y pensamientos aquí implica planes, propósitos, diseños. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Que significa acciones y maneras de actuar, como les dije ya. Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque por algo el Señor, cuando nos enseña a orar, y de hecho la oración del Padre Nuestro es un modelo de oración diariamente. ¿Oramos por el pan de la semana en el Padre Nuestro? No, oramos por el pan nuestro de cada día. Entonces, cada día también oramos de esta manera. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, todos los días yo le pido a Dios que no se hagan las cosas a mi manera, en mis caminos, sino en tus caminos, a tu manera. Que no se haga, Señor, lo que yo pienso, sino que sean tus pensamientos, que no sean mis planes, sino tus planes. Me rindo al designio divino. Es por eso, mis hermanos, que la falsa doctrina de la prosperidad, que va vinculada a la confesión positiva, está tan fuera de la verdad bíblica. Hay personas que se toman una prerrogativa que es únicamente divina y empiezan a declarar y decretar como si fueran dioses. Y Dios lo que está buscando de nosotros es una rendición ante sus pensamientos y sus caminos. ¿A qué voy con esto? Por cierto, no creer en la confesión positiva no significa que ando confesando negativamente todo el tiempo, no tiene nada que ver. A lo que voy con esto es a lo siguiente. En uno de los momentos más difíciles de su vida terrenal, Jesús se postra ante su Padre y ora con una condición que médicamente se conoce como hematohidrosis, que es sudar sangre por el exceso de estrés que está sufriendo. Y hay tres palabras que a mí me encantaría que los soberbios que se creen dioses y se toman prerrogativas divinas se aprendieran de memoria. Si es posible. Si es posible. Por si no se les queda a los que no vinieron, si es posible. Están oyendo por radio o por tele. No. Dios mismo encarnado en un momento de crisis extrema en su vida terrenal, le dice: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces no se trata de yo decreto y declaro. Se trata de rendición a los designios de Dios. Se requiere de humildad para seguir a Cristo. Y esa humildad requiere de fe auténtica. Y la fe auténtica no es imponer mis pensamientos sobre Dios, no es imponer mis caminos o mi manera sobre Dios, no es imponer mi voluntad sobre Dios, declarando y decretando. Es rendirme a su designio, que es muy superior al mío. Entonces, las cosas empiezan a funcionar como Dios quiere, conforme a su voluntad, propósito, anhelo, que jamás se comparará al mío como un simple pecador redimido. El mismo Isaías dijo: ay de mí, hombre de labios inmundos. Es la palabra de Dios la que cuenta. Dios no es nuestro sirviente.
no le vamos a dar órdenes a Dios. Vamos a rendirnos ante su designio. Y Él dice, ¿cómo son sus pensamientos para nosotros? Son de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Es mejor lo que Él piensa y lo que Él hace. Solo Él es perfecto, exactamente. Inciso B es la efectividad y el poder de la palabra de Dios. Es decir, ¿cómo nosotros entonces ahora veremos todo esto cumplirse? Toda esta promesa de Dios, todo lo que hemos visto hasta el momento, y Dios dice cómo lo va a hacer. ¿Cómo nos va a revelar sus pensamientos? ¿Cómo nos va a revelar sus caminos? Él dice, así como, él hizo ver la efectividad y el poder de la palabra de Dios, y dice el versículo 10, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Y hago una pausa aquí, tenemos que entender esto. Naturalmente, nada crece en la tierra sin lluvia de lo alto. La humedad del cielo sobre la tierra hace que se produzca todo lo necesario para sustentar a los seres vivos. Sequía es sinónimo de muerte y lluvia es sinónimo de vida y provisión. ¿Estamos aquí de acuerdo? Muy bien, naturalmente es como funciona. Ahora, pasa algo. El mismo Dios que diseñó lo natural es el mismo Dios que diseñó lo espiritual. Es decir, Dios vive en una dimensión de eternidad. Él crea el mundo, Él crea el universo, Él crea la tierra y luego nos hace vivir a nosotros dentro de un tiempo y espacio, pero Dios trasciende ese tiempo y espacio. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Ahora, quiero citar el título del libro de un autor que se llama Henry Drummond. Él escribió un libro cuyo título, vale la redundancia, es Natural Law in the Spiritual World. Es la ley natural en el mundo espiritual. Y básicamente lo que este autor expone es que el mundo natural está diseñado por Dios tanto como el mundo espiritual, y que hay muchas ilustraciones del mundo natural que se aplican a una realidad espiritual. Les pongo un ejemplo. Dios decide crear al animal más dependiente de todos, la oveja. Y es el animal que ha necesitado de cuidado desde tiempos inmemoriales. Y Él nos dice, ustedes espiritualmente son ovejas. Dios nos hace entender que las ovejas no funcionarían si no las cuidamos como seres humanos, que no serían capaces ni de comer ni de sobrevivir. Y entonces nos dice, ¿saben qué? ¿Ya entendieron lo que es un pastor de una oveja? Pues eso soy yo para ustedes, es lo que el Señor dice. Me refiero a Él, yo soy un pastor pecador redimido. Él es el bueno y el gran pastor, el buen y gran pastor. Entonces Dios dice, ustedes espiritualmente son ovejas, yo también soy oveja de Dios. Entonces, y Él dice, muy bien, yo soy el pastor. ¿Lo ven naturalmente? Espiritualmente así funcionamos ustedes, así es nuestra relación. Y entonces después inspira a David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y entonces vamos entendiendo más. Ahora, aquí el Señor parte de la naturaleza. Y dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, entonces ahora toma eso natural para revelarnos algo espiritual y dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Su palabra es como lluvia a nuestros corazones y nos hace dar fruto. Mis hermanos, la palabra de Dios es todo. Es por su palabra que todo fue creado en el Génesis. Ves constantemente en el Génesis, amar Elohim, que significa, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Dijo Dios, por su palabra es todo. Es por medio de la palabra de Dios, dada al profeta Ezequiel, que los huesos secos recobraron la vida. Envió su palabra y le sanó, dice otro texto.
Dios hace contacto con los pecadores por medio de su palabra. La palabra de Dios hace brotar vida en los corazones de los pecadores que están muertos en delitos y pecados, así como la lluvia cae sobre tierra seca y de repente está dando fruto. Así sucede con nosotros, los seres humanos. Es la palabra de Dios la que riega nuestros corazones, la que hace dar fruto, la que sustenta, la que da crecimiento. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dijo Pablo, y Jesús mismo es la palabra encarnada de Dios, el verbo encarnado, el logos de Dios encarnado. Todo es su palabra. Es por medio de su palabra que Dios nos da una lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, como escribió el salmista. El ángel Gabriel le dijo a María, porque nada es imposible para Dios, y les he explicado que textualmente lo que dice ahí es otiuk adnatesi para tutheu panrema, que significa, pues no será imposible con Dios toda palabra. Eso es lo que dice textualmente. No será imposible con Dios toda palabra. Cuando estudias al ángel Gabriel en el contexto bíblico, te das cuenta de que el ángel Gabriel es responsable de llevar el mensaje de parte de Dios a sus siervos en varias ocasiones. Y cuando María le dice, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a quedar encinta si no conozco varón? Les voy a parafrasear lo que contesta. María, yo simplemente he sido el ángel enviado. Ángel significa también mensajero. Yo he sido el mensajero de Dios que ha dado el mensaje de su parte una y otra vez. Y todo mensaje que he dado, Él lo ha hecho. Toda palabra que he dado de parte de Dios, Él la ha hecho. No importando lo difícil o lo imposible que pueda sonar. La palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Y es así como termina el capítulo 55 de Isaías, con la certeza de un milagro perpetuo. Es el inciso C. Dios les dice, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. ¿Saben de qué está hablando en el contexto inmediato? El segundo éxodo, la salida de Babilonia, el retorno a la tierra prometida, a Judá. Dios promete cambiar su difícil situación actual y les dice que saldrán con alegría. Antes les había ofrecido vino que les saciara y ahora pueden salir y dejarlo todo atrás. Y para muchos era dejar cosas atrás y salir rumbo a lo desconocido porque habían nacido en el contexto de Babilonia, pero podían salir con alegría. Y dice cómo sería su recorrido, guiados por Dios en paz. Ellos tenían mucha incertidumbre de los peligros que había desde el recorrido de Babilonia, retornando a Judá, pero Dios les promete un viaje lleno de alegría y paz. Y les dice Dios, a su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Es decir, el regocijo será tan grande que la creación misma alabará a Dios por el éxito triunfal de su palabra cumplida. Él dijo, los voy a sacar de Babilonia, los voy a regresar a la tierra prometida. Y su palabra se ha cumplido y la creación misma celebra. Versículo 13, en vez de zarzas que serán cipreses. Esta expresión simboliza el reemplazo del juicio de Dios por la salvación de Dios. Mirtos en lugar de ortigas, simboliza bendición en lugar de maldición, vida en lugar de muerte. Esto le dará renombre al Señor, es decir, el nombre del Señor será glorificado. Y de hecho, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos tener salvación, sino solamente en Jesús. Nombre sobre todo nombre, exaltado hasta lo sumo. Será una señal que durará para siempre, es decir, será un milagro imperecedero, un milagro que nunca caducará, un milagro eterno. ¿Cuál fue el punto de partida? La invitación de Dios y nuestra sed. Mis hermanos,
Dios sigue llamándonos. Quisiera pedirles que nos pongamos de pie un momento. Dios está hablando aquí a todos los sedientos, sin excepción. A todos los hambrientos, sin excepción. Y quizá alguien que me escucha está insatisfecho. Quizá alguien que me escucha está en una insatisfacción muy grande, en un vacío muy grande. Y quizá idealizó ciertas cosas de la vida y pensó que al llegar a ciertos puntos o a tener ciertas cosas o al desarrollar ciertos proyectos o quizá que al casarse y ser padre o ser madre entonces iba a ser feliz, pero luego se dio cuenta que al llegar a ese punto las cosas que creyó que le iban a llenar no le llenaron porque falta algo. Y hay un autor que dijo: todo el mundo tiene un tamaño del vacío de Dios. Quiero decir, todo el mundo tiene un vacío del tamaño de Dios. Es decir, por más que le metas cosas de este mundo, no te vas a saciar. Puedes depositar allí los deseos de la carne, placeres egoístas, ilícitos, no te va a satisfacer. Puedes meter ahí codicia y llegar a poseer muchas cosas que el mundo ofrece y no te va a saciar. La vanagloria de la vida, los logros académicos, los logros profesionales, que están bien, pero no son lo que verdaderamente sacia, porque no fuiste diseñado para ser saciado por lo que el mundo ofrece. Fuiste diseñado por el Dios vivo, hecho a su imagen y semejanza. Entonces solamente te sacia Él. Por eso dice: vengan a mí. Él es el banquete. Él es el que da el agua viva. Él es el pan de vida. Si alguien ha batallado con sus emociones, quizá depresión, hay vino disponible que significa alegría, gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Si te vuelve a servir vino en la mesa, significa no te vayas, tengamos comunión permanente. David sale de decir: mi copa está rebosando, y termina el salmo diciendo que estará con Dios por largos días. Es decir, Dios quiere que te quedes en su mesa lleno de gozo, de comunión con Él. Él quiere satisfacerte absolutamente. Y Él dice cuál es el camino para ir a Él. Se llama arrepentimiento. Pero no a la manera en la que lo habías entendido, sino es abandonando tus caminos y abandonando tus pensamientos, dándole la espalda a tus caminos y tus pensamientos y yendo hacia Dios, volviéndote a Dios, y entonces pedirle a Dios estar bajo su designio divino. Quiero tus pensamientos, Dios, los míos están muy debajo. Quiero tus caminos, quiero tu manera de hacer las cosas, tu forma de actuar, porque la mía está muy por debajo. Y luego Dios te dice: ¿cómo es que va a suceder? Y te lleva a algo que tú tal vez sí entiendes, y te dice: mira esa lluvia, mira cómo cae, mira lo que pasa cuando esa lluvia cae. ¿Qué pasa con la tierra? Empieza a producir. Lo mismo hace mi palabra. Lo mismo hace mi palabra sobre ti. Cuando la envío, cumple mi propósito. Cumple mi propósito por el cual la he enviado. Y entonces Dios nos saca de nuestra Babilonia personal, nos quita la incertidumbre del camino de regreso a sus promesas y nos dice: aún los árboles que encuentren en el camino van a palmear de alegría. Y eso será para la gloria de su nombre, como una señal perpetua. Ese es el Cristo que predico y no me canso de predicar. Ese es nuestro Dios.
el único que sacia, perdona, limpia, transforma, cambia, guía, liberta. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta hora. Señor, hemos escuchado tu llamado y respondemos a tu invitación. Lo que tú ofreces, no somos capaces de obtenerlo por nuestros propios méritos, obras o recursos personales. Por eso te damos gracias que podamos comprar sin dinero lo que es impagable para nosotros, porque Cristo pagó el precio en la cruz. Por eso bebemos del agua de vida que sacia. Por eso abandonamos el pan de mentira, el pan de falsedad, y acudimos al pan de vida que eres tú, Jesús. Danos vino, alegría, gozo, comunión contigo. Danos leche, Señor, no adulterada, sustento, fortaleza, alimento. Señor, nos arrepentimos. Damos la espalda a nuestros pensamientos y caminos y vamos en pos de ti. Y te decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cumple tus planes en nosotros. Hazlo todo a tu manera, Señor. Nos rendimos. Y quizá ante nuestras preguntas de cómo lo vas a hacer, cómo va a pasar, tú dices, solo mira la lluvia y lo que hace. Así será mi palabra. Cumplirá todo lo que me he propuesto. Señor, hoy vivimos en la certeza de un milagro perpetuo, de una salvación eterna. Gracias a tu obra. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo, tú que sabes que necesitas a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y ríndete a Jesús. Dile conmigo a Dios como nunca antes has hablado con Él, creyendo con todo tu corazón. Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme victoria y vida eterna. Me entrego a ti, Jesús. Acepto tu invitación a la salvación. Tengo sed espiritual, tengo hambre espiritual. Sáciame. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.